Son 6 panes. 6 panes. 6 panes tenemos derecho. Sí. Genial. Vamos a comprar el pan. Te voy a poner en el censo para que sean 7. Para ver cómo una familia o cómo una ama de casa o la persona que esté encargada de la familia en una casa cubana tiene que hacer para poder conseguir primero la comida y obviamente luego cocinar. No te imagines jamás la realidad de Cuba si nunca la has vivido. Es difícil contemplar todo lo que sucede sin hacerse muchas preguntas. Cada día es una historia distinta, con diferentes matices en esta isla. Sin recibir una ayuda monetaria del extranjero, para una familia cubana suele complicarse muchísimo. Hoy conoceremos lo difícil y complejo que es la economía en Cuba y cómo la escasez de productos, irónicamente, es el pan de cada día para todas las familias cubanas. En el video anterior vimos una parte real de La Habana. Hoy nos adentraremos más para que te sientas privilegiado de hasta el café y pan que tienes todas tus mañanas. Un café en Cuba podría resultar bastante complicado, ya que muchas veces el café está muy relacionado al desayuno. Sin embargo, el desayuno en este país cambia radicalmente, simplemente por el hecho de conseguir pan. Y vamos a darnos cuenta el día de hoy cómo una familia cubana, el 90% de los cubanos, trata de adquirir un pan para acompañarlo con este café. Que de hecho, en esta familia lo toman entre 3 a 4 o hasta 5 veces por día. Y tienen para qué un hermoso y rico cafecito. Vamos a ver cómo se desayuna aquí en Cuba. Vamos a ver cómo se compra aquí en Cuba. Cómo la gente hace magias, trucos, hace de todo y lo imposible para poder comprar y comer aquí en Cuba. Este video $4.85 salió todo. Como la gente lo compra ahí. Hay una característica aquí en La Habana, Cuba, que la mayoría de los cubanos arranca su día en la calle. Porque aparte de comprar el café y el desayuno, mucha gente tiene que permanecer un buen ratito debido a las colas. Y esto, estamos enfrente de una panadería y para adquirir el pan, solo un pan por persona y cada integrante de familia tienen que venir a estos establecimientos para hacer una cola. Que por cierto puede tardar entre 10, 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, depende la hora, depende el día obviamente y depende si coincidiste en el momento con el que todos decidieron venir a comprar. Y para eso hay una libreta. Son 6 panes. 6 panes. 6 panes tenemos derecho. Sí. Genial. Vamos a comprar el pan. Te voy a poner en el censo para que sean 7. Hola, buenos días. Ah, son 2. Ah, el tuyo y el de una persona más. Vale. ¿Y cada pan está? $1. $1. Ok. Hola, buenos días. Esta es la bendita libreta y esta es la fecha en que todos van apuntando el derecho al pan. Ahí está el pan y cada uno viene con su paquete, ¿no? Con su bolsa. ¿Cómo le llaman a esto? Java. Java. Nos hemos demorado como 2 minutos en comprar el pan y ahora nos dirigimos a comprar el huevo, ¿verdad, Elisa? Así mismo. ¿Es prácticamente el mismo proceso con la libreta y huevo o el huevo tú sí lo compras? Con lo mismo, con lo mismo. Por suerte, para entender mejor, toda familia aquí en Cuba tiene el derecho de comprar en su bodega más cercana, pero para ello tienes que estar empadronado. Es muy poco probable o prácticamente imposible que tú quieras ir a otra bodega y market a comprar lo que siempre usualmente compras. Tienes la libreta de abastecimiento. Si no tienes la libreta de abastecimiento, caray, perdóname, tienes que volver a hacer el trámite de la libreta. Y sí o sí tienes que ir siempre a tu bodega donde te has empadronado, donde te toque, tanto a comprar tu pan, tu huevo o lo que te toque en la libreta. Diciéndole que yo vivía aquí.
¿Usted vivía acá? Aquí. ¿En cuál? ¿En unas...? Bueno, en esto aquí, esto ¿En el mismo era un container? edificio. por Ah, ahí era para un allá. edificio, ¿y lo derrumbaron o Arriba se cayó? Se cayó, la parte del malecón se cayó y nos dieron casa. Oh, o sea, ustedes fueron movidos por el mismo gobierno. Sí, claro, nos dieron Les una casa. asignaron una nueva casa. ¿Y ese trámite fue fácil, fue difícil? No, fácil, todo fácil. Nos dieron otra casa y nos fuimos por ahí para allá. Nos pisaron unos camiones y nos fuimos. Ah, ok. Hola, Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? ¿Y ella era su vecina? Ella vecina aquí, ella vive aquí. Ok. Es la jefa de aquí Del terreno. Se quedó cuidando el terreno para que nadie... Estamos trabajando, vende materiales para la construcción. Una de las situaciones más difíciles que está acogiendo a todos los ciudadanos de La Habana Vieja, ojo ahí, de La Habana Vieja, es la decadencia de los edificios antiguos. Uno de ellos es el claro ejemplo de donde vivía Elizabeth. Como ya había mencionado ella residía aquí y tuvo que mudarse. Este es un ejemplo más de las casas que se están cayendo. Sin embargo, los vecinos le dieron un buen uso, ya que esto se convirtió en una ferretería de insumos para construcción. Un terreno en donde había un edificio que se cayó y las familias fueron movidos, en vez de quedarse aquí como un terreno vacío y que mucha gente le dé un mal uso, se convirtió en una ferretería en donde otra familia ya está trabajando aquí y generando los ingresos que sean posibles. La cola que hemos hecho ahora, que ha sido muy rápida, ¿siempre es así o a veces hay más cola? Bueno, a veces hay más colas. Cuando llegan los productos hay más cola. ¿Hoy llegaron los productos o cuándo? Ayer, Ayer. ¿Y cómo saben? ¿Entre ustedes se van avisando? claro, nos avisamos. Llegó el pollo, llegó los huevos. Y en resumen, así sería un desayuno cubano. Abrimos el pan y más el café, estaríamos prácticamente desayunando lo que el gobierno te facilita con los precios. Porque no hay que negar que la diferencia de los precios es abismal. Es momento de estudiar muy bien la libreta del cubano. A través de varias preguntas que le hice a Elizabeth, ella me pudo contestar detalladamente cómo es el estudio y cómo sirve esta libreta que mes a mes hacen que los cubanos se beneficien de productos muy económicos a comparación como si lo comprasen en la calle. En el contexto de Elizabeth, ella vive con una familia de 4, ella y sus 3 hijos, por la cual hace que vaya cambiando el tema de adquirir productos con otra familia. Vamos a ver el contexto y lo que hemos comprado el día de hoy. Conseguimos un pan por cada integrante de familia y ella tiene el derecho a conseguirlo mes a mes. Eso sí, puede solicitarlo todos los días, según está detallado aquí. Vemos cómo el que le recibe la libreta va escribiendo y detallando que ella lo recibió día a día. Luego el huevo nos tenemos que ubicar en esta parte de la libreta. Aquí vemos cómo mes a mes ella tiene una columna con una selección de productos en la cual cuando ella lo reciba ya le va a poder poner el check porque tiene el derecho a solamente una vez por mes. Nos dirigimos en mayo y vemos cómo ella ya al 15, porque estamos grabándolo en quincena, una quincena a mitad de mayo, ella ya ha podido recibir sus productos según esta libreta, el arroz, el aceite y los huevos. Estos productos no están habilitados todos los días. Ella tiene que ir preguntando o el mismo barrio y el mismo vecindario se van a pasar la voz de que ya llegó el huevo, ya llegó la leche, ya llegó el arroz y ya llegaron los productos para que ellos tengan la posibilidad de reclamarlos en las bodegas donde están empadronados.
Y si parecía complicado el tema del desayuno, procedemos al siguiente truco, a la siguiente maña, para ver cómo una familia o cómo una ama de casa o la persona que esté encargada de la familia en una casa cubana tiene que hacer para poder conseguir primero la comida y obviamente luego cocinar. En un país y en una realidad donde todo se puede ver, en donde es muy difícil en ocasiones conseguir productos de primera necesidad como podría ser el huevo, la leche o proteínas. Eso no lo digo yo por estar a favor o en contra. Eso se ve en todo a lo largo de las tiendas y de los markets. Lo dice un cubano y lo dice alguien que viene de afuera y se puede ver. Entonces, ahora procederemos a venir al Banco Metropolitano porque la siguiente magia es tratar de comprar con tarjeta. Ya le dije a Elizabeth, tratemos de hacer absolutamente todo el día de hoy para poder ver cómo los cubanos tienen que recurrir a conseguir sus productos. Así que vamos a depositar un dinero en una tarjeta en dólares e ir a las tiendas en donde se compra en dólares. Se dice mucho también que estas tiendas puede conseguir productos o no se puede conseguir productos, puede haber pollo o no puede haber pollo. Es una moneda al aire que lo vamos a ver ahora. A ver, dos cosas muy importantes. Media hora después seguimos en la línea hacia el banco para poder depositar el dinero. Pareciera que no hay mucha gente, sin embargo el truco aquí es llegar y decir quién es el último para poder reservar y luego ir a descansar en otras partes como por ejemplo la pared y todo ello. Pareciera que solamente llegase hasta aquí, la cola al final, pero no. Viene, pregunta quién es el último, reserva su espacio, puedes irte a hacer otra cosa y luego venir. Los he traído al lugar más recurrente por los cubanos en donde tienen una tarjeta y desean pagar con dólares, ya que mucha gente está de acuerdo que cuando una familia cubana tiene un familiar afuera, en países donde el dólar sea más fácil de adquirir y enviar, se les hace ligeramente o un poco más la vida más fácil, ya que aparte del programa de las libretas y la casualidad de que tengan un poco más de dinero en comprar las cosas en pesos cubanos en la calle, pueden venir aquí y comprar también. Vamos a ver si es que hay disponibilidad o si hay escasez, pero estas son las tiendas MLC. Los he traído acá para que vean. Hay muchas de estas por aquí, es una de ellas, pero la realidad es muy parecida. Habrá pollo, habrá carne, habrá arroz. Tenemos este fútbol, $2. Avena de 200 gramos, $4.30. El cornflake, $3.15. Cerveza, $1. ¿En la Habana Club cuánto está? En la botella grande. ¿La reserva? Sí. 18.25. Aquí hemos tenido que esperar media hora o 40 minutos, no por la cola, sino por la conexión de internet. Esta es otra tienda, veamos los precios y si conseguimos finalmente el arroz y la pasta. Pasta, $2.15. Ron, $10. Vino, $16 la botella. Conserva de durazno, $12. Mayonesa de 790 gramos, $5. A colita, porque aquí no hay Coca-Cola, $2. Y para culminar hemos llegado a una bodega en donde se paga usualmente con pesos, pero los precios están elevados según los mismos cubanos. Aquí podemos encontrar muchas cosas como cebolla, como yuca, un insumo bastante tradicional aquí en Cuba, se usa muy rico y de hecho Elizabeth lo sabe hacer muy bien. Piña, tenemos diferentes tipos de frutas, berenjena, eggplant, buena berenjena por lo que veo, manguito y bueno, y tomate, mucho tomate. Estos mangos me los regalaron. Deberías coger y decirme, te regalaron dos, te voy a regalar tres. Empecemos por lo más complicado. En Cuba existe el peso cubano y la moneda MLC, que no es una moneda física, sino un concepto virtual al que el gobierno cubano le ha dado el valor equivalente a monedas fuertes, como el euro o el dólar. Es decir,
Un MLC es un dólar o un euro. La moneda no es física, es solo virtual. Durante este año, la demanda de dólares en las calles cubanas han sido muy frecuentes y por lo que sentí, tiene libre tránsito. Solo hay que tener cuidado cuando cambias. Debe ser con alguien de confianza. En Cuba no quieren oficializar que el dólar es necesario. Por eso, para las divisas internacionales, crearon esta moneda virtual. En caso de las familias cubanas que tienen dólares en efectivo y desean pasarlo a su tarjeta, automáticamente pasan a ser MLC, moneda libre convertible. Si reciben dinero por transferencias a su banco, sea la moneda que sea, pasarán a ser moneda libre convertible. En caso de las remesas, existen familias que se dedican a recibir estas cantidades de dinero y enviártelas a tu casa en efectivo, sea de la divisa que sea. Si no has entendido, no te preocupes, tampoco entendí a la primera. Llevemos bien este video con paciencia. ¿Cómo aquí en Cuba se sabe que ya está cocinado el espagueti? Lo tiras a la pared. Toca hacer cuentas de las compras que acabamos de hacer porque hay una gran diferencia entre comprar, obviamente gracias a la libreta, y segundo, comprar en una tienda en donde te aceptan dólares. Hemos visto los precios que cambian y varían un montón. Para entender cómo se maneja el dinero aquí en Cuba, ya los cubanos lo tienen bien manejaditos. Y hay que entender que hay dos monedas, el peso cubano y el dólar. El dólar lo manejan en caso siempre, como ya lo había mencionado, familiares a los cubanos le envíen dólares y ellos puedan tanto cobrarlo en la tarjeta a través de una cuenta interbancaria. Sin embargo, hay mucho dinero de por medio, y la segunda es que lo envíen a través de una empresa y el mismo dinero un cubano te lo traiga hasta tu casa y te lo entregue en la mano. Es una manera bastante particular como los cubanos hacen para poder recibir dinero, principalmente de Estados Unidos, con los dólares. Para entender, el pan aquí está un peso. El cambio de 185 pesos cubanos es equivalente a un dólar. Sin embargo, el pan cuesta un peso si lo compras con la libreta. Los huevos, una java de 30 huevos te cuesta aproximadamente 75 pesos. Todavía vamos ahí en montos muy menores, siquiera a un dólar. Y por el arroz, 5 libras te cuesta aproximadamente 50 pesos. Eso, si lo sumamos, sale 160 pesos, que ni siquiera llegamos todavía al dólar. Si eso lo comparamos con el sueldo mínimo del cubano, que aproximadamente va, el de un doctor 30 dólares y el de un policía 35 dólares aproximadamente como sueldo promedio, tienes en consideración que podría equiparar, pero no hay libreta todos los días, no se puede canjear lo mismo todos los días, es una vez al mes. Entonces, como lo hacen los cubanos, tienen que comprar afuera, y ahí es donde los precios se disparan. La cebolla y el tomate que compramos nos costó 450 pesos, prácticamente media libra de cada uno. Y lo que fuimos a comprar en la tienda de dólares, todo nos costó 20 dólares. Es un truco aprendérselo, bastante complejo el tema. Toca almorzar, ya que gracias a Dios se pudo comer el día de hoy. Bueno, hoy toca almorzar tallarines rojos gracias al especialista del día de hoy que se encargó de cocinar. Jocelyn, a ti te encanta cocinar, ¿verdad? ¿Te consideras un amante de la cocina? Pues sí. Te quedó buenísimo, Jocelyn. ¿Sí? Espectacular. Gracias. Buenísimo. Buenísimo, la verdad. Voy a dar una vuelta para los... Era necesario prenderse un puro para explicar esto. La compleja, no compleja, fácil y compleja para aquellos quienes saben. Es fácil y para los que les cuestan, obviamente un poco compleja, el tema de cómo enviar dinero. Y para esto tenemos que prender un purito porque obviamente estamos en Cuba, tierra de la hoja del tabaco, un muy buen tabaco que todo el mundo lo conoce y lo sabe.
para explicarle que, por lo que me han contado, hay dos maneras de recibir dinero aquí en Cuba. El primero es a través de la tarjeta. Es un envío fácil e inmediato, hay una pequeña comisión, a veces grande, dependiendo, y a los cubanos les llega a través de la tarjeta y ellos ya pueden hacer uso a través de estas tiendas donde puedes comprar por dólares o creo que también retirarlos. Y segundo es la manera un poco más tradicional, que le envías dinero a una empresa, esta empresa hace la recepción, lo confirma y llega con los dólares a tu casa y te lo entrega. Sí, hay muchísimo. Pero es raro, ¿no? Que te lo traigan. No, me lo traen y puntual. Si nunca, ya yo llevo como 12. ¿Cuánto dura? ¿2 días? ¿1 día? Bueno, Máximo, esta 2 días. semana que fue el Día de las Madres, Ajá. mi hija lo puso por la mañana y al mediodía ya tenía mi dinero aquí. Hacer que volá, quedó bueno el cortecito. Me puso la gorra porque el sol está acá infernal, porque estoy caminando por el malecón, pero me metí a esta calle paralela. Hemos vivido en carne propia lo que considero una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida y habernos sumergido de hecho en una familia cubana. Desde que se levantan para comprar el pan, que ya vieron cómo se hace, créanme que es algo que nos queda para el aprendizaje. O sea, a ver, te digo a ti, lo que hemos visto hoy, te puedo confirmar que ha sido lo más especial que he hecho en toda la historia del canal. Gracias, Elizabeth, por haberme permitido ingresar a lo más importante de tu día a día, que es el tema de la comida y el tema de la unión familiar. Hemos visto cómo se compra un pan, hemos visto cómo se hace para el almuerzo, e incluso cómo nos hemos cortado el cabello. Muchas gracias a todas las personas que participaron en este video. Qué hermoso carro, por Dios. Muy hermoso carro, que ya vamos a tener un buen video de eso. Sí, se puede. Muchas gracias por ver el video hasta ahora. Ya sabes que te tienes que suscribir al canal. Tú suscríbete para que no te pierdas los próximos videos, porque van a estar mucho mejores. Instagram, Pasaje Hermano Perú. OnlyFans, Pasaje Hermano Perú. Tú sigue nomás, TikTok, tú sigue nomás. Muchas gracias y hacer que volar. Ajá, me quedo acá. O no, me voy, no sé.